Un asesinato y un caso judicial, el que, bueno, conmocionó a la Argentina en torno al asesinato de Fernando Báez Sosa, abre muchas preguntas. ¿Cómo se atraviesa el dolor? ¿Tiene reparación el dolor de las víctimas, de la familia de las víctimas? ¿Tiene reparación una muerte producida por un asesinato? ¿Qué es pedir justicia en ese contexto? Vamos a hablar hoy con una protagonista de la vida social y política de la Argentina, que además tiene una historia en su vida familiar de víctima, en una situación, en un contexto muy particular, que es el de la dictadura. Me refiero a Norma Morandini. Muchísimas gracias, Norma, por estar hoy en la repregunta. Gracias a ti, Luciana. Bueno, como todos saben, Norma es una reconocida periodista y escritora y además ha sido, como decía, una protagonista de la vida política argentina. Fue diputada nacional, fue senadora nacional por la provincia de Córdoba. Durante unos cuantos años fue directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado y es autora de Silencios, Memoria Ruidosa sobre lo acallado, publicado recientemente. Hay una historia de víctima, decía, porque es la hermana de dos desaparecidos, dos de sus hermanos. Néstor y Cristina fueron detenidos, desaparecidos durante la dictadura en 1977 y Norma además fue una exiliada de esa dictadura. Entonces, primera cuestión, Norma, siempre me ha llamado la atención en la Argentina, con los dolores que ha atravesado este país, pienso en los crímenes de la dictadura, en esas víctimas y la familia de las víctimas, cómo hay personas que se han convertido en personas públicas, de Eve de Bonafini a Graciela Fernández Meijide, y tu caso, que atraviesan ese dolor y esa condición de víctimas de maneras muy diferentes. Y sin ponerme en la posición de juzgar a una víctima que atraviesa semejante pérdida en semejantes circunstancias, es muy diferente, fue muy diferente la actitud de Eve de Bonafini, con esa actitud muy desafiante en relación a la sociedad, de la actitud de Fernández Meijide, o la tuya, que se integraron a una voluntad de mayor armonía democrática y de mayor diálogo. ¿Cómo se sale de la condición de víctima de una manera constructiva? ¿Cómo fue tu experiencia personal? Bueno, Luciana, primero felicitarte y agradecerte que intentes mirar un poco más allá, porque cuando se hace justicia, entonces uno puede ocuparse de otras cuestiones. Estamos hablando de víctimas a las que fueron asesinadas por otras personas. No hablamos de la víctima de la catástrofe, de una enfermedad o que mueren naturalmente. Hablamos que esto tal vez es lo que define la víctima a manos de otro ser humano que le priva de la vida. En el caso mío personal ya hay demasiado tiempo en el medio, creo que si hay un proceso, siempre dicen que la relación con el pasado se va domesticando y que es posible hablar del pasado cuando ya han desaparecido la ira y el miedo. De modo que cuando yo miro hacia atrás, es decir, tengo una edad y agradezco a la vida que me haya permitido de alguna manera procesar ese dolor inicial de acompañar a mi madre, de lo que era la ausencia en la mesa familiar de mis dos hermanos menores, de cómo, es decir, haber tenido que dar respuesta en el momento, en la denuncia. Después yo también digo siempre que no tengo un mérito, he tenido el privilegio de ejercer periodismo en libertad y tanto en España como en Brasil, los países en los que viví el exilio, me dieron la oportunidad de poder escribir cuando en nuestro país había mordaza. De modo que me doy cuenta que he podido hacer un proceso que si uno mira lo que ha pasado con otras víctimas, darle sentido al sacrificio. Las víctimas de Hiroshima y Nagasaki tienen un nombre en japonés, pero es eso, darle sentido al sacrificio para que no haya otras víctimas, ¿no? Yo digo, una cosa es haber sido víctima, yo ya no soy víctima,
he podido participar colectivamente, porque esto pasó en mi familia, pero pasó en numerosas familias de Argentina, o sea que le pasó al país. ¿Qué es lo más grave que le he dado a una sociedad si no es tener una guerra civil, si no es tener una dictadura? Y además nosotros tuvimos la tragedia de la humillación de una guerra perdida. Entonces me gusta que pongas la mirada en el dolor, porque a mí también me pregunto todo el tiempo, ¿qué tiene herida el alma de nuestro país, que es un país movido a muerte, ¿no? Es decir, siempre es la muerte la que nos pone en debate situaciones que normalmente en las democracias hace evolucionar la libertad, los derechos, la vida compartida. Y me parece que es ahí donde uno tendría que mirar para no hacer juicios personales. Creo que cada persona tiene una índole. Yo me doy cuenta que tengo una índole compasiva, me doy cuenta en relación a los ahora de los crímenes que han estado en el ojo público. Me impresiona con qué facilidad pedimos fusilamiento, es decir, con qué facilidad, o digo al revés, me impresiona mucho la ausencia de compasión a nosotros mismos. Es decir, ¿qué nos ha pasado como país? Bueno, te dejo, porque si no voy a hacer mi largo monólogo íntimo de Voy a, preguntar todo el tiempo estas cuestiones. Norma, mencionaste, hiciste una reflexión que me parece valiosísima, porque hubo justicia en tu caso personal, me refiero al juicio a las juntas, pude atravesar el dolor. ¿Cómo es esto? La justicia, que llegue un veredicto, una condena y una pena, es importante para poder salir de esa condición y volverse a lanzar a la vida y a la vitalidad. Yo creo que también te mencionaba en la cuestión del tiempo, ¿no? Yo un día junté en la televisión a Jack Fuchs, que era un sobreviviente de Auschwitz, y a Pablo Díaz, un sobreviviente de la Noche de los Lápices, un joven y un viejo. El joven necesita olvidar para vivir. Y la gente que ya tenemos más edad, me niego a decirme vieja, pero en realidad el viejo necesita recordar para no morir, pero recordar sobre todo con algo que yo creo que es una ingenuidad, pero que da sentido a la vida, que es creer que con el testimonio personal uno va a evitar que le suceda a otras personas. Yo creo que eso es el sentido profundo que uno le puede dar a ser víctima. E insisto además con esta idea, es decir, fui víctima en un momento, no soy más víctima, porque la deriva de eso es la ideología de la victimización, que sobre todo cuando se usa en política es muy dañina. Hannah Arendt decía, cuando se gobierna sobre cadáveres, desaparecen las categorías políticas. De modo que hay que enmarcar toda nuestra conversación en la justicia, que es la que permite que nos hagamos cargo como sociedad de una verdad o de comportamientos en los que la justicia no puede juzgar, que es la pregunta que uno tendría que hacerse. ¿Qué hemos hecho con nuestros jóvenes formados en estos últimos 20 años para que tengamos respuestas tan brutales, personales, pero también no eludamos la responsabilidad colectiva, ¿no? Ahora, Norma, como periodista, joven periodista en los años del juicio de las juntas, cubriste el juicio para O Globo en Brasil, en esos años de tu periodismo en Brasil, como decíamos al principio. Uno de los debates que se dio en este contexto del juicio por el asesinato de Baez Sosa tenía que ver con la escala de la condena que se pedía, la perpetua. Y había quienes sostenían que si a la Junta, si a Videla se le había dado perpetua, parecía desproporcionado usar la misma pena para estos jóvenes que habían asesinado a este chico en Villa Gesell. Entonces,
Déjame terminar la idea. Entonces, hubo muchas idas y vueltas en esa polémica y Roberto Gargarella, este constitucionalista tan interesante, se hizo una pregunta de si más pena, si vale la pena esta pregunta en algunos casos, si más pena es necesariamente más justicia. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no puedo hacer un juicio como el de Gargarella porque no soy abogada, pero sí, como periodista, déjame que te advierta sobre dos situaciones completamente diferentes. En el juicio de las juntas, la sociedad estaba ausente. El juicio se hizo a espaldas de la sociedad, había grandes sectores que decían que mejor pasar, dar vuelta a la página, el peronismo que se había negado a integrar la CONADEP, pero lo más importante en la comparación que quiero hacer es que no nos permitían el grabador, o sea que se cuidó de que las voces no salieran, es decir, era oral, pero no fue totalmente público, porque con la prohibición del grabador, después los noticieros se veían las imágenes y los periodistas decíamos con palabras propias todo lo que ahí habíamos escuchado. En cambio ahora, en esta espectacularidad del el juicio al que nos estamos refiriendo, es decir, la sociedad estuvo mirando todo el tiempo. Y ahí claramente nos da la oportunidad ya no de hacer un juicio, si cómo fue la sentencia, o un juicio en el sentido de juzgar la sanción y el marco penal, porque no somos abogados, pero sí podemos hacer intentar observar el comportamiento de la sociedad. Y ahí es donde a mí me impresiona no solo esto que te increpa, qué se hace con el dolor, qué hacemos las personas cuando vivimos ese dolor, sino qué hace la sociedad. Es decir, yo te confieso que es decir, me da una profunda compasión por todos nosotros. Por supuesto que tiene que haber juicio, por supuesto, es decir, que tiene que haber condena y por supuesto también, si uno tiene una visión humanitaria, pensar que cuando se es joven se tiene la posibilidad de recuperación o de rehabilitación, ¿no? Es decir, el destino de esos jóvenes, el destino de esos padres, no estoy entrando en juicios, insisto, es decir, de la sentencia y por eso lo que te decía antes, Sí, sí. porque se juzgó, podemos permitirnos hablar de otras cosas. Y en el caso mío, tal vez, no lo sé, por esa condición de víctima que ya no soy y por haber podido procesar de alguna manera, es decir, más sabia, diría yo, lo que pasó en mi familia, lo que me pasó personalmente, eh, me impresiona mucho cómo nunca como sociedad nos preguntamos qué responsabilidad tenemos, ¿no? Por supuesto que no es para hacer juicios, es decir, para que se entienda bien, ¿no? Por eso insisto, ya se juzgó, bueno, saquemos a la Argentina del expediente y a ver cuántos somos capaces de preguntarnos sobre los temas y los dolores colectivos que nos están increpando como sociedad en relación a nuestros jóvenes, cómo los educamos, qué les ofrecemos, qué respuestas recibimos, ¿no? En relación a ese tema, pues en definitiva, analizar los argumentos y las líneas argumentales contrapuestas de la sociedad, no digo de los jueces, no digo de los abogados, no digo de los querellantes, de los defensores, sino de la sociedad a la hora de pedir, de clamar casi en la opinión pública por una perpetua como la única sentencia posible en este caso, dispara preguntas muy importantes. Una de ellas es: ¿cuál es la función de la justicia? Y lo pregunto porque uno de los debates en torno, por ejemplo, a la perpetua para Videla era si tenía que morir anciano, enfermo y en el estado absoluto de decadencia en la cárcel, o era justo que aún cometiendo los crímenes que cometió, pudiera atravesar su vejez fuera de la cárcel con una prisión domiciliaria. ¿Cómo lo ve alguien cuya familia fue impactada por esa persona, por Videla,
bueno, que la justicia condenó y generó todo ese debate. Bueno, la justicia cancela la venganza. Ese es el sentido profundo y primero de la justicia, porque se cancela el ojo por ojo, es decir, eso es. Entonces, condenado, insisto, yo no puedo opinar porque no he leído el expediente, porque no tengo formación jurídica, penal, entonces tengo que confiar en los jueces y tengo que confiar en que el proceso haya sido como debe ser en una democracia, con todas las garantías. Ahora, como eso está en la justicia, qué oportunidad para preguntarnos qué hacemos con ese dolor. Mi indicio, mi intuición y mi perplejidad es por qué en Argentina carecemos de rituales, ¿no? Es decir, por qué en el caso de los desaparecidos es claro, nadie los vio morir, no hay cruces, no hay rezos, nadie te da el abrazo colectivo cuando se muere alguien que te abrazan y esa empatía de segundo, hay un reconocimiento a tu dolor. Que nosotros ha Sí, habido el velorio como ese todo el ritual que ritual, es... los funerales, los Claro. kaddish, los judíos, es decir, todas las civilizaciones, todas las culturas tienen el minuto de silencio, ese reconocimiento en la muerte. Nosotros no lo tenemos. Entonces me impresiona cómo cada grupo va con sus propios muertos, ¿no? Tenemos madres del dolor por las víctimas de la policía, de la violencia policial, las madres del pañuelo blanco, las madres de la droga, y así tenemos 40 años de democracia y cada década democrática pareciera que va incorporando al espacio público nuevas víctimas, nuevos dolores que no se viven como un dolor colectivo. No nos hacemos cargo del dolor colectivo en ese sentido. Es muy claro con quién uno ha tenido empatía, con quién uno se ha identificado, con quién ha sufrido, con quién ha tenido compasión. Pero acá, insisto, una vez que hay una sentencia que la justicia cancela la venganza, es decir, si miramos en conjunto, es un drama brutal para todos los involucrados. En la pregunta tuya, yo confío siempre en el ser humano, confío en la evolución, confío que la cárcel pueda cumplir la función que tiene educativa, de reflexión y demás, y que estos hoy jóvenes, cuando salgan de la cárcel ya adultos y maduros, puedan hacer de ese sacrificio también un aporte, el que sea, ¿no? Que salgan. Ahora, Norma, ese es un punto central, las condiciones de la cárcel. La Constitución dice que la cárcel no debe ser un ámbito de castigo que se suma a la pena que ya recibió el condenado. Las cárceles argentinas están en condiciones de cumplir con la idea de reinserción eventualmente y de reforma de los condenados, porque eso sería estar agregando un castigo a la pena que ya se impuso, y en este caso es pena enorme, ¿no? Seguramente, Enorme por eso te decía antes, aprovechemos el impacto que han provocado estos juicios y las sentencias para ocuparnos de las cosas de las que tenemos que ocuparnos. Esa es una. Las cárceles no pueden ser un agregado al castigo. Pongamos los ojos periodísticos sobre la situación en las cárceles y no por la mala situación de las cárceles invalida que se cumpla una sentencia como tiene que cumplirse, también en igualdad de condiciones, también sin hacer diferencias, ¿no? Norma, hay otra cuestión que tiene que ver con estos procesos en los que hay víctimas a mano de otras personas, que es la posibilidad de que el victimario le pida perdón si la víctima acepta ese pedido de perdón. ¿Cómo ves ese pedido de perdón que está establecido dentro del sistema judicial en la Argentina? No, yo Hay creo quienes que sostienen... A ver. sí, es lo que se llama la justicia restaurativa. Si uno Separativa, lo sí. lleva al plano de las dictaduras, es lo que se hizo en Sudáfrica. Ahora entre nosotros, fíjate qué difícil
es hablar de la palabra reconciliación. Hablo en relación a la dictadura. ¿Qué es lo que hace una dictadura? Viola la convivencia democrática. Entonces uno tiene todo el derecho a preguntarse cuándo los argentinos vamos a restituir lo que la dictadura violó, que es convivir pacíficamente en la diferencia. Otra cosa es el perdón, eso no se habla públicamente, no se debate públicamente, es íntimo y nadie puede pedir perdón por nadie. Hablo de la intimidad. Ahora, yo creo, porque se ha visto en España con víctimas de la ETA, y con los etarras, que es un proceso que se está haciendo, pero insisto, esto hay que hacerlo sin la espectacularidad de lo público y después, bueno, como está pasando ahora en España con la mujer de un concejal asesinado por ETA, que también ha hecho una película preciosa por esa posibilidad del reencuentro, pero han pasado muchos años. Yo insisto Claro, con esta idea claro. que para esto tiene que irse tiene que haber justicia, tiene que desaparecer el miedo y tiene que desaparecer la ira, ¿no? Entonces el tiempo ayuda, voy a decir, el lugar común, no cura todas las heridas permanecen, pero el tiempo sí ayuda a que sean más tolerables las heridas y permiten que uno pueda decidir. Yo creo que nadie decide, por eso agradezco a la vida que a mí me haya privado del odio, ¿no? Me ha ayudado a mí, Hmm. no a Eh, los destinatarios del odio. Es muy interesante. Si hay la posibilidad de ese perdón íntimo o de la superación de ese dolor, es un beneficio para quien fue una víctima colateral y no para el victimario. No es un beneficio para... No importa el victimario en ese punto. No, porque te priva, a mí me han pasado cosas maravillosas en relación y perturbadoras en relación al libro de los silencios. Primero me ha demostrado cómo todavía hay mucho silencio entre nosotros y cómo es difícil hablar de lo que es íntimo, que es el dolor. También me han pasado cosas que no las puedo revelar, no por secretismo, pero porque no, tendría que preguntar si puedo revelar, pero me ha pasado de recibir de parte de un militar un llamado pidiéndome perdón en nombre del uniforme militar. Y yo a esta persona que conozco, porque me ha dado la coincidencia de conocerlo, lo primero que yo le respondí: usted para mí no es un uniforme militar, usted para mí ha sido una persona que nos hemos podido conversar y cada uno decirle al otro, es decir, construir una confianza, es decir, cuando se es comprometido con la democracia, porque se trata de un militar de la democracia. Entonces, yo creo que estas son cosas, yo creo profundamente en el ser humano. Y creo que tenemos que sacar de nosotros lo mejor, no lo peor. Y el odio, es decir, es lo que te destruye. Ya nos lo enseñó Bien. maravillosamente Mandela, ¿no? Que si uno queda esclavizado a ese sentimiento, no sentir odio también te libera de aquel que te esclavizó cuando te hizo víctima, ¿no? Claro. Dos últimas preguntas, Norma. Las dos tienen que ver con la condición de víctima. Hay quienes dicen que la justicia restaurativa o reparativa, la idea de que el victimario le pida perdón a la víctima en el caso de un asesinato es imposible porque la verdadera víctima ya no está, es el muerto, es el asesinado. ¿Cómo te parece que esa instancia, reivindicás de todas maneras esa instancia por lo menos como instancia íntima y personal, aunque no seas la víctima directa de lo sucedido? Bueno, hay grados, ¿no? Yo creo que hay pequeños delitos que es fundamental que la justicia restaurativa contribuya. Y después un poco esto que te digo en relación, a mí me cuesta mucho hablar de otras situaciones personales. Yo ni siquiera me he preguntado si perdono, no, ni siquiera he pensado en el libro. Te habrás dado cuenta cuántos años han tenido que pasar
para que yo me anime a indagar una intimidad profundísima, que es preguntarme por qué mis hermanos no sobrevivieron cuando hubo tanta otra gente que sobrevivió en la ESMA. Haberme acercado a no poder imaginar qué es que te arrojen de los aviones. Esa intimidad, yo creo que la vida te protege. Es decir, en el libro también, no sé si has reparado, en relación a los sobrevivientes de Auschwitz y del Holocausto, hay por lo menos 3 o 4 escritores que escribieron inmediatamente y después se suicidaron, lo cual te deja la enorme sospecha de que es muy difícil hablar de este dolor íntimo. Entonces hay grados de dolores que se pueden aplicar, que se pueden comprender, pero yo puedo dar testimonio de mi caso personal. A mí no odiar me ha dado una serenidad en la vida que me protegió a mí. Es decir, y poder mirar, creo, es decir, haber podido hacer esto que insisto, darle un sentido a ese dolor, darle un sentido al sacrificio, para que no haya otros dolores como el de mi familia, como el mío, como el de tantísimas familias en Argentina, en otro lugar. Por eso me perturba que aquellos que invocan los derechos humanos sigan provocando dolores, ¿no? Es decir, ahí es donde me parece que hay que mirar y hay que ponernos en cuerpo y alma como sociedad para ver qué sociedad queremos construir. ¿Queremos seguir matándonos a perpetuidad o queremos vivir en una sociedad pacífica, respetuosa de los derechos humanos y respetuosa del dolor ajeno? Poder ponernos en los zapatos del otro. Yo recuerdo, Norma, sí, sí, Norma, lo sí, último sí, que te decime, cuento, por favor. la hija de Mandela fue embajadora en Argentina, embajadora de Sudáfrica, y un día la invitamos con María Eugenia Estensoro al Senado, y fue una maravilla lo que ella nos dejó como enseñanza. Dijo, yo no me puedo poner en los zapatos de mi padre, pero sí puedo intentar caminar como mi padre. Entonces, si uno puede mínimamente dar testimonio de que se puede caminar de otra manera, amorosamente, amando al otro, amando a la sociedad en la que vive y siendo responsable de los otros también, porque si no es muy cómodo también Bien. dejar todo en la justicia y nosotros no preguntarnos qué responsabilidad tenemos con los dramas de esta sociedad, ¿no? La última cuestión, Norma, una de las también de las delicadísimas reflexiones de estos días tenía que ver con esta cuestión de una madre que pierde a sus hijos o a su hijo en situaciones tan violentas y tan únicas, como en el caso que hemos visto de Baez Sosa, o por supuesto con el caso de las madres que perdieron a sus hijos desaparecidos, torturados, asesinados durante la dictadura. Una mamá como la tuya, ¿tuvo en algún momento una posición punitivista extrema en relación a las juntas? ¿Cómo vivía ella eso, ese pedido de justicia? Bueno, mi madre fue de las que denunciaron desde el inicio. Yo creo que en eso hay una diferencia enorme, porque he visto las que se han ido incorporando con la democracia y demás. Por eso vuelvo a la reflexión inicial. Yo creo que el tiempo, cuando uno ha hecho lo que debía hacer o lo que uno creía que debía hacer, te va dando va dando respuestas acorde a esa respuesta. Es decir, yo conozco madres que no han denunciado porque sus maridos creían que había que buscar los contactos que tenían, y las he visto, pobrecitas, morir con depresiones y demás. Hay miles de casos en esa situación que uno engloba en esto doloroso e inimaginable. Tú sabes que los griegos escondían a las madres que habían perdido a sus hijos porque decían que no hay dolor
que subvierta más a una sociedad que una madre que ha perdido, que busca a su hijo muerto, ¿no? De modo que hay experiencias individuales, la de mi madre ha sido de una gran luminosidad, hay madres que se escondían para llorar, para no lastimar a los hijos que quedaron, sí, una madre que era vital, yo he tenido la bendición de haber convivido con ella, es decir, los 10 últimos años de su vida, y ahí yo misma pude comunicarme y conectarme con una mujer a la que ya la había despojado de aquella mujer investida del dolor. Durante mucho tiempo, para mí mi madre era aquella mujer que había perdido a sus hijos, era un ser investido de dolor. En cambio, el tiempo, ya después, cuando los nietos crecieron, cuando mi hijo creció, esa dimensión familiar y esa inserción social, esa índole que yo les reconozco a mi madre, un ser recordado, para que tengas una idea, sus nietos tienen un WhatsApp que se llama Los de la Nona. Entonces, sí, eso me ha dejado mi madre, me ha dejado la vitalidad, me ha dejado el compromiso con la vida, me ha dejado mi padre, me ha dejado una mirada compasiva. Mi casa no se hablaba mal de nadie, mi padre decía, en esta casa no se habla mal de nadie, y entonces esto es lo que me sorprende, con qué facilidad nos lastimamos unos a otros. Que a esta altura de mi vida hable con una pastora es probable, pero que los derechos humanos para mí han sido una religión laica. Me aferro a esa belleza, a esa utopía de que nacemos todos iguales, de que somos seres de razón, y porque somos seres de razón estamos obligados a actuar fraternalmente, como dice el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Norma Morandini, muchísimas gracias. Una oportunidad realmente valiosísima para poder pensar más allá del dolor, cuando bueno, la justicia ha hecho su trabajo, pero quedan temas pendientes que valen la pena seguir reflexionando. Muchísimas gracias. Yo te agradezco a ti que hayas puesto entendimiento en esto. Gracias. Un abrazo y gracias a todos por estar en la repregunta.